Hoy vamos a ver el primer movimiento, el más sencillo de todos, con los que podemos enfrentarnos para intentar aprender a hacer cinemática. Hacer cinemática es algo independiente del tipo de movimiento, pero este es el más sencillo, por lo tanto es el más apropiado para aprender a hacer cinemática. Se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Su nombre lo anticipa. Rectilíneo es porque la trayectoria es una línea recta. El móvil, el que sea, se mueve sobre una línea recta. Y uniforme alude a la velocidad. Aunque no lo creas, la velocidad es matemáticamente difícil de barajar, de entender, de expresar, de definir. Pero nosotros venimos al mundo con una idea intuitiva de velocidad que es adecuada. Con eso nos alcanza y nos sobra. Y esa velocidad en este movimiento es uniforme porque significa que no cambia, es constante. Si apunta para un lado, sigue apuntando para ese mismo lado, si tiene cierto valor, sigue manteniendo ese cierto valor y no lo cambia. ¿Qué es hacer cinemática? Hacer cinemática es básicamente o fundamentalmente barajar dos magnitudes, posición e instante de tiempo. Si nosotros podemos decir para cualquier móvil y para cualquier movimiento, ¿dónde estuvo ese móvil en cada instante de tiempo? Ya conocemos el movimiento, ya no hay más secretos. Todo lo demás que te pueda interesar sobre ese movimiento, la velocidad, la aceleración, la trayectoria, etcétera, etcétera, sale por inferencia si conoces para cada instante cuál es la posición del movimiento. Entonces, para hacer cinemática, no solamente en este movimiento, sino en cualquier otro de los que van a venir a lo largo de este curso, lo importante es cómo barajamos esa información de posición e instante de tiempo. Y vamos a ver 4 herramientas: el esquema, la tabla de valores, los gráficos y las ecuaciones horarias, lo que algunos llaman las fórmulas. Pero las 4 son muy importantes. Arranquemos con los gráficos. ¿Cómo son los gráficos de los movimientos rectilíneos uniformes? Todos los gráficos consisten en un par de rectas ortogonales en las que se representan las informaciones de los instantes de tiempo y las informaciones de las posiciones. X y T son los símbolos más utilizados para estos dos conjuntos de magnitudes, posición y tiempo. Cada punto en este gráfico, te dice que el móvil estaba en este instante, llamémoslo T1, en esta posición. Y ya es una información. Algo sabes de ese movimiento. Otro punto te dice que el móvil se encontraba en este instante, en esta posición. Y ya sabes, ya tenés dos informaciones de ese movimiento. No te lo podés imaginar totalmente, pero ya conoces dos informaciones. Dos pares, posición-tiempo, que se corresponden entre sí. Si conociéramos toda la información del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pinta tendría ese gráfico? Una recta. Puede ser como esta, ascendente, y lo vamos a llamar un movimiento de avance, o podría ser, te los hago acá, una recta descendente, y lo vamos a llamar un movimiento de retroceso, o podría ser incluso una recta horizontal, y eso va a ser un móvil que está detenido. Parece ridículo, pero también lo metemos dentro de la bolsa de los movimientos uniformes. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Lo que no puede ser de ninguna manera sería una gráfica vertical. Todo esto, obviamente, yo te lo estoy haciendo rapidito. La recta vertical, ¿qué me estaría diciendo? Que el móvil se encuentra en infinitas posiciones en un único instante. Y eso no es posible para nuestros móviles, que son móviles ideales, móviles que no tienen volumen, móviles cuerpos puntuales, así lo llamamos. Bueno, pero en principio se trata de una recta oblicua, una recta inclinada.
toda la cinemática, en especial en este movimiento. ¿Cómo llamamos a la distancia que recorre el móvil entre una posición y otra? O sea, todo esto. Lo llamamos desplazamiento y lo vamos a simbolizar delta x. Y si queremos expresarlo matemáticamente o calcularlo, es la diferencia entre la posición más lejos menos la posición más cerca. En realidad, la posición de después menos la posición de antes. ¿Y cómo llamamos a todo el tiempo que transcurrió en ese desplazamiento? Lo llamamos intervalo de tiempo. Lo simbolizamos con delta t. Y si lo queremos calcular, hacemos la resta entre t2 menos t1. Tiempo de después o tiempo posterior menos tiempo anterior. Yo voy a tratar de erradicar los términos inicial y final. Porque nosotros queremos hacer una cinemática posicional, no una cinemática de distancias o espacios o desplazamientos. Posicional. Porque nos interesa que la cinemática sea exhaustiva. O sea, poder hablar de los infinitos instantes de tiempo en el que un móvil se mueve y pasa por infinitas posiciones distintas. Bueno, entonces, que nos falta un elemento importantísimo, la velocidad, esa magnitud que en este movimiento es constante. La velocidad la podemos calcular dividiendo un desplazamiento cualquiera por el intervalo de tiempo correspondiente. En este caso sería, teniendo estas dos informaciones nada más, sería x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Esto en realidad se llama velocidad media, porque está calculada no en un instante cualquiera, expresada no para un instante cualquiera, sino para un desplazamiento, para un intervalo. Pero en este movimiento, en el movimiento uniforme, y solo en él, la velocidad media coincide con la velocidad real. Ya te había anticipado que esta cuestión de la velocidad no es sencilla de abordar algebraicamente, físicamente, pero que el concepto natural que nosotros tenemos de velocidad alcanza y sobra. Ahora, si lo queremos calcular, con esta formulita podemos hacerlo, y para este movimiento, solo para este movimiento, esto es la velocidad media, solo para este movimiento la velocidad media es la velocidad del movimiento. Bueno, teniendo todos estos elementos, vamos a la herramienta principal, que es la ecuación horaria. Ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Todos los movimientos rectilíneos uniformes tienen una ecuación horaria de este estilo, de este modelo que te voy a presentar ahora. X igual x0 más b por t menos t0. Lo importante que tenés que entender en esta expresión es que aparecen las dos variables, los dos conjuntos infinitos de todos los instantes de tiempo están representados en esta t, y todas las posiciones posibles están representadas en esta x. El resto, x0, b y t0, son tres constantes. La velocidad es constante por definición del movimiento. Y x0 y t0 son constantes porque son una posición cualquiera y el instante de tiempo con el que se corresponde. Una posición cualquiera y el instante de tiempo que se corresponde, que lo podés decidir vos, o te lo pueden pedir, o lo podés encontrar. Pero una vez que los encontraste, estos tres no cambian más, por eso son tres constantes. De modo que tres constantes y dos variables. ¿Qué dos variables? Las principales de la cinemática, la posición y el instante de tiempo. Inventemos un ejemplo. Lo saco de la galera, no estoy deduciendo de ninguna parte. Es simplemente un ejemplo que voy a inventar ahora. Supongamos que x0
es 6 metros. Supongamos que la velocidad es 3 metros sobre segundo. Y supongamos que el instante t sub 0 es 0 segundos. 3 constantes. Esto ya no cambia, esto ya no cambia, esto ya no cambia. En este ejemplo que estamos inventando. Entonces, ¿cómo queda la ecuación horaria? Quedaría así. X igual 6 metros más 3 metros sobre segundo por t. Fíjate que me ahorré los paréntesis porque sumar o restar 0 en matemática es ocioso, no cambia la expresión y lo puedo escribir más resumidamente así. Bien, esto está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, que acá adentro está almacenada toda la información, todas las infinitas posiciones en sus respectivos instantes de tiempo. Si esto es así, bien podría, a partir de esta ecuación horaria, hacer un gráfico. ¿Cómo se hace? Bueno, una de las formas es ir encontrando esos pares. Los pares los podemos ir disponiendo en una de las herramientas que ya les anticipé, la tabla de valores. Es simplemente una tabla, posición, tiempo, hay que consignar las unidades en las que estamos barajando esa información, y entonces vamos haciendo preguntas, que este es uno de los modos más sencillos de encontrar los pares. Por ejemplo, ¿cuál era la posición del móvil en el instante 0 segundo? Bueno, donde dice t se reemplaza por 0 segundo. Fíjate cómo lo voy a hacer. X de 0 segundo igual 6 metros más 3 metros sobre segundo por 0 segundo. Segundo está multiplicando y dividiendo, se cancela. 3 por 0 es 0. 0 más 6 metros es 6 metros. Ya tenemos un par que se corresponde entre sí. El instante 0 con la posición 6. Preguntemos por otro par. Por ejemplo, para el instante 2. Hacemos de la misma manera. Ahora, fíjate, x de 2 segundos. Fíjate qué importante que es usar subíndice. X de 0 segundos es uno solo. Era 6. X de 2 segundos es uno solo. Ya lo voy a averiguar cuánto es. En cambio, X es la variable. Es infinitas posiciones. Este es el representante del conjunto de infinitos elementos. Estos son 2 elementos solamente. Bueno. Estaba preguntando cuál es la posición para el instante 2 segundos. Copio toda la ecuación, 6 metros más 3 metros sobre segundo por, y donde dice t, reemplazo por 2 segundos. Segundo se cancela con segundo, 3 metros por 2 es 6 metros. 6 metros más 6 metros, 12 metros. Y ya tengo 2 pares. ¿Cuántos pares podría extraer de acá? Infinitos. ¿O acaso hay algún instante de tiempo que la ecuación horaria se niega a responder? No me pregunte eso. No, cualquier número que pongas acá, hacer la cuentita y del otro lado del igual, ella solícitamente te va a decir cuál era la posición para ese instante de tiempo que se te ocurrió preguntar. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿dónde estaba el móvil en el instante menos 1 segundo? ¿Se puede preguntar eso? ¿Existen los tiempos negativos? Claro que existen los tiempos negativos y es una pregunta válida. Entonces, donde dice t vamos a poner 1 segundo. Fíjate cómo lo escribo. Posición del instante menos 1 segundo igual 6 metros más 3 metros sobre segundo por menos 1 segundo. Segundo se va con segundo, menos 1 por 3 metros es menos 3 metros. 6 metros menos 3 metros es 3 metros. Y ya tenemos 3 pares, 3 informaciones.
Si el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme y su gráfica era una recta, estos tres puntos tendrían que estar alineados. ¿Lo probamos? Bien, vamos a representar en principio esos tres pares, un nuevo gráfico. Este gráfico, fíjate que a diferencia del otro, tengo que consignar las unidades en las que voy a poner los datos. Las posiciones en metros, los instantes de tiempo en segundos. Entonces, 6, 12, 18, 24, 30. Y los instantes de tiempo, 3, 6. También pregunté por el -1, así que está más o menos por acá. El 6, 0, ¿dónde está? El par 6 metros, 0 segundos. Es este. Así. El 12, 2. Es decir, esto era 3. El 12 está por acá. 12. Andará por ahí. Y el 3 menos 1, el menos 1 está acá, si esto era 6. Como ves, los tres puntos están alineados. Un gráfico cuenta con puntos y cada punto lo que hace es emparejar una información de instante de tiempo con una información de posición. Como esto representa un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su ecuación horaria responde a este modelo, entonces los tres puntos tienen que estar alineados porque los gráficos de los movimientos rectilíneos uniformes son rectas. ¿Sí? Bien. Yo podría haber armado la ecuación horaria de este movimiento con otra terna. Porque ¿qué es X0 y T0? Son simplemente un par de posición en instante de tiempo que se corresponden entre sí. Podrían haber sido estos. T igual 2 segundos y X, ¿cuál era? 12 metros. Entonces, la ecuación horaria habría quedado así. X igual 12 metros más 3 metros sobre segundo por t menos 2 segundos. Estas dos ecuaciones horarias en realidad son la misma ecuación horaria. De hecho, vos podés hacer el ejercicio, es un ejercicio sencillo de álgebra, para demostrar que esta expresión es idéntica a esta. No lo parece, ya lo sé, pero son idénticas matemáticamente. Ninguna dice nada que no diga la otra. Y ambas representan al mismo movimiento. De hecho, podríamos hacerle la misma pregunta a ambas y las dos deberían dar la misma respuesta. Por ejemplo, ¿dónde estaba el móvil en el instante 6 segundos? ¿Te parece? Entonces, donde dice T, pongo 6 segundos. Ya no hace falta que te lo escriba, ¿no es cierto? 6 segundos por 3 metros sobre segundos, o 6 por 3, 18 metros. Más 6 metros, 24. Lo agrego acá en nuestra tabla de valores. Para instantes, 6 segundos, 6 metros, ¿cuánto había dicho? 24. Y si se lo pregunto a esta otra ecuación horaria, a ver, donde dice T, pongo 6. 6 segundos menos 2 segundos, 4 segundos. 4 segundos por 3 metros sobre segundos es 12 metros. 12 metros más 12 metros, llego a la misma respuesta, 24 metros. ¿Eso qué nos quiere decir? Cada movimiento tiene una y una sola, una única ecuación horaria que lo representa. Esa ecuación horaria puede estar escrita de infinitas maneras distintas, pero es la misma ecuación horaria. Cada movimiento rectilíneo uniforme tiene
una ecuación horaria, un gráfico y todos los movimientos rectilíneos uniformes tienen los mismos tipos, el mismo modelo. En el caso de la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme, el modelo es este. Y creo que ya es bastante para esto. Hay muchas más cosas para decirlo, pero lo vamos a ver en los ejercicios.